Hoy tenemos un encuentro muy trascendente, muy importante, que nos pone, en fin, a todos muy felices. Es la presentación de un libro que, en fin, para todos nosotros es muy trascendente, que es el libro Argentina en Fidel Castro, con selección y prólogo del embajador de la República Hermana de Cuba en la Argentina, Pedro Pablo Prada, es quien realizó el trabajo de compilación, de selección y el prólogo de este libro. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. La verdad, una enorme satisfacción compartir esta actividad con el embajador Pedro Pablo Prada, de la hermana República de Cuba, en una ocasión que sirve para conmemorar el 95 aniversario del nacimiento de Fidel y la presentación de este hermoso libro, de esta hermosa compilación que adecuadamente, oportunamente se llama Argentina en Fidel Castro, ¿verdad? Y es impresionante recorrer las casi 300 páginas todas las veces. ¿Cuántas veces Fidel se refirió a nuestro país? Y además debo decir, no es ninguna sorpresa, sabemos lo que era el comandante, lo minucioso, lo detallista, lo estudioso que era, con qué precisión hablaba de datos y situaciones concretas de la Argentina, ¿verdad? Porque no era la Argentina el único país sobre el cual Fidel se preocupaba. Fidel estaba preocupado por toda América Latina, por todo el mundo, yo diría. Fidel sabía lo que me consta en la famosa Feria del Libro del 2012, que está también referida en el libro del embajador, ¿verdad? Fidel sabía cuánto exportaba de fosfato Marruecos, por ejemplo, puso en aprieto a una persona, sabía perfectamente las cifras del Producto Bruto de los países de América Latina, el endeudamiento, o sea, bueno, y acá esto está recogido, la verdad que hago explícito mi satisfacción, Pedro Pablo, por esa incorporación de esas referencias de Fidel a la situación argentina tan pero tan importante. Incluso se incorpora en el libro nada menos que el famoso discurso que pronunció, ¿verdad?, en las escalinatas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que es realmente una pequeña obra maestra donde habla de todos los temas y lo hace, bueno, con la contundencia, la, 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 la persuasión que caracterizaba cada una de las cosas que decía Fidel. Porque si de algo sabemos de Fidel es que era un hombre que detrás de sus palabras había siempre una reflexión, había un pensamiento, había un razonamiento y había una constatación de lo que él estaba diciendo con los datos de la realidad. No hablaba por hablar, cuando él daba un número, ese número era correcto, porque él era una persona que tenía una preocupación obsesiva, ¿verdad?, por estos detalles, sobre todo cuando se trataba de hablar de temas económicos. Inclusive por ahí yo le he escuchado decir, por ejemplo, con ocasión de la preparación de la Asamblea de Claxo en La Habana en octubre del 2003, en un momento determinado que estábamos viendo algunos cálculos, me dijo, mira, ten cuidado, Dios no existe, pero están los detalles, ¿verdad? Esta pasión por los detalles de Fidel que lo hacía ser tan preciso cuando organizó aquellas famosas reuniones en 1985, las dos grandes cumbres sobre la deuda externa de América Latina, que fueron acontecimientos extraordinarios, donde él planteó con una claridad asombrosa cuál era el perfil de la deuda latinoamericana y cómo él anticipó que no había condiciones de que nuestros países terminaran de pagar esa deuda, ¿verdad? Y lo dijo con todas las letras, lo fundamentó. En fin, la verdad es que, primera cuestión, agradecerle al embajador haber hecho esta hermosa compilación y, por supuesto, yo como integrante del Centro Cultural de la Cooperación estoy orgulloso de que en nuestro catálogo editorial podamos tener este libro Argentina en Fidel Castro, porque hay mucho, mucho material muy interesante. Y una palabra breve para referirme ya no a la obra propia en sí, que
Pedro Pablo seguramente se explayará, sino para referirme al personaje, ¿verdad? Fidel es un lugar común decir que fue un estadista extraordinario, probablemente el más grande que hemos tenido en la historia latinoamericana, aunque ahí podría haber algunos debates, pero creo que en el fondo llegaríamos fácilmente a un acuerdo en que realmente lo de Fidel tuvo una dimensión, una magnitud fuera de serie. El hombre que partió en dos la historia de América Latina. Hay una historia latinoamericana, ¿verdad?, en el siglo XX antes de Fidel y otra después de Fidel. Y lo hizo desde una pequeña isla en el Caribe, ¿verdad? O sea, no lo hizo desde un país como tipo Brasil o México, mismo Argentina, un territorio pequeño, una población comparativamente pequeña. Y pese a eso, ¿verdad? Fidel se convirtió en un protagonista de la política mundial. Un protagonista de la política mundial, ¿verdad? No solo por resistir toda su vida el criminal bloqueo estadounidense, concebido para destruir la Revolución Cubana, sino porque él salió en auxilio, ¿verdad?, de los amigos y de los camaradas que en África meridional, en el África subsahariana y sobre todo en Angola, en Sudáfrica, pedían ayuda para derrotar al apartheid, ¿verdad? Y Fidel lo hizo. Y por eso Nelson Mandela lo ha reconocido, ¿no es cierto?, cuando llega a Cuba, y antes reconoció de que la deuda de los pueblos del África Negra con la Revolución Cubana era una deuda realmente impagable, porque fue la intervención, ¿no es cierto?, de Cuba la que permitió la derrota de los racistas sudafricanos que tenían todo el apoyo de Estados Unidos, de Gran Bretaña, etc. Y hay que decir una cosa, porque mucha gente ignorante del tema dice, bueno, pero Fidel lo hizo eso porque la Unión Soviética lo mandó. No, fue al revés. Lo hizo a pesar de que la Unión Soviética no quería saber nada con que Fidel se involucrara en la guerra civil de Angola y en las luchas en contra del apartheid de Sudáfrica. O sea, que esto habla, digamos, de un hombre que tenía una visión realmente universal de la revolución y que tenía además las agallas y la cabeza para organizar esa gran batalla, porque él estuvo dirigiendo esa batalla día a día, ¿no es cierto? Esas batallas durante los años que estuvieron ahí las tropas cubanas y que aseguraron finalmente el derrumbe del apartheid en Sudáfrica. Fidel, digamos, el hombre que anticipó, ¿verdad?, esto que hoy en día habla cualquier político no solamente en América Latina, en el mundo, el tema del cambio climático. El único detalle es que él lo dijo en 1992, lo dijo hace 29 años, ¿verdad? Advirtió en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, en 1992, que la humanidad se enfrentaba a un formidable desafío. Dijo casi textualmente en un discurso maravilloso que no llega a durar 7 minutos, 6 minutos 50 y pico, ¿verdad? Dijo, la humanidad está al borde de su desaparición porque están desapareciendo las condiciones que hicieron posible la aparición del género humano en el planeta Tierra. La humanidad está a punto de desaparecer si es que no cambian las condiciones que han llevado a esta agresión fenomenal en contra del medio ambiente. Los que estaban ahí, ¿verdad?, muchos de ellos sonrieron socarronamente o pensaron que, bueno, Fidel estaba diciendo cualquier cosa. Quienes lo hicieron eran personajes que ninguno de los cuales ha dejado su huella en la historia. Entre los que se sonreían socarronamente estaba Fernando Collor de Mello, Brasil, Carlos Menem de Argentina, Patricio Aylwin de Chile, Salinas de Gortari de México, Fujimori del Perú, George Bush padre. Sonreían, digamos, la propia sonrisa del ignorante que no cree cuando un estadista le estaba diciendo algo que luego, 30 años después, todo el mundo lo está viendo y lo estamos padeciendo. La catástrofe no es el cambio climático, la catástrofe climática que Fidel pudo anticiparla y visualizarla y explicarla de una manera tal, ¿verdad?, que hoy en día nos asombra. En aquella época ni siquiera los más importantes estadistas del mundo hablaban de eso. Y Fidel, además, y voy cerrando con esto, fue un hombre que erradicó el analfabetismo en Cuba y enseñó a otros a hacerlo,
Después se radicó en Bolivia y en Venezuela. Instauró todo este modelo de atención médica pública de calidad, ¿no es cierto? Y creó la Escuela Latinoamericana de Medicina, donde Ayelén fue a estudiar, y tantos miles de médicos, no solo de América Latina, de todo el mundo, ¿verdad? Fomentó como muy poco el acceso de las clases y capas populares a las artes, la música, la cultura en general, ¿no es cierto? Ha hecho de Cuba un pueblo de lectores, lectores, que es una especie, yo diría, que está en progresiva extinción en gran parte de América Latina. No así en Cuba. Ir a la feria del libro en Cuba, una fiesta, ver miles y miles de personas comprando esos libros que se venden a precio absolutamente subsidiado. ¿Por qué? Porque Fidel, como buen martiano, dijo ser cultos para ser libres. Y trincheras de ideas son más fuertes que trincheras de piedras, y por eso ese enorme desarrollo de la cultura, acceso a la cultura y acceso al deporte. Lo hemos visto en los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿verdad? Y no solamente eso, acceso a la ciencia. Debería ser motivo de vergüenza que grandes países, digo en términos de dimensiones económicas, no por otras razones, por economía, por población, como Argentina, Brasil, México, Colombia, Chile, no tengamos una sola vacuna autóctona. Y Cuba bloqueada, Cuba agredida, Cuba saboteada, tiene ya 2 vacunas y va a tener 3 más en los próximos meses. El único país del tercer mundo que tiene condiciones y que pudo crear vacunas propias para combatir al COVID-19. Bueno, eso es Fidel, es la proyección de lo que fue este personaje absolutamente extraordinaria. Una figura gigantesca, y termino recordando un pasaje de una entrevista de Silvio de hace muchos años, Silvio Rodríguez, cuando dijo, Fidel es como un Prometeo que le dio la luz al mundo, que le entregó la luz a los pueblos del mundo. Eso es Fidel, y esto es lo que está retratado, ¿verdad?, en este hermoso libro que acaba de publicar nuestro amigo Pedro Pablo Prada. Así que nada más que felicitar a su autor, felicitar a Juan Carlos Junio como director del Centro Cultural de la Cooperación por haber tomado esta iniciativa, e invitar a todos a que realmente lean este libro. Les va a resultar apasionante las cosas que decía Fidel, que vino diciendo Fidel prácticamente desde el inicio de la Revolución Cubana, porque llegó acá, ¿verdad?, a principios del 59, ya estaba acá en una famosa reunión de un Consejo de los 21 o algo así. Bueno, nada más, felicitaciones entonces a Pedro Pablo, felicitaciones a Juan Carlos, gracias a Yelén por acompañarnos y por reconocerte como hija de Cuba, que eso es muy importante. Gracias.